Y vamos a observar ahora el capítulo 2. Observamos el capítulo 1 y vimos casi 3 estudios acerca de eso. Porque era importante ver realmente lo que aprendimos de Jesús, el Cordero de Dios. Jesús también como el Hijo de Dios y también Jesús como Dios. Y vimos que era el verbo y el testigo. Pero ahora vamos a ver dos historias interesantes y que creo que ya conocen. Y el título de este estudio es Conversión y Purificación. Conversión y purificación. Es algo importante para nosotros y vamos a entender cómo se aplica en nuestra vida cristiana hoy en día. Pero vamos a comenzar en la primera parte, que es del versículo 1 al 12. Y acabamos de cantar esa canción, El agua en vino cambió, ¿verdad? Y vamos a ver de qué se trata esa canción también, de dónde viene ese agua en vino en una boda. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las bodas? Es bonito, ¿no? Las bodas, ¿no? Por el mole que hay, por la comida, ¿no? Pero vamos a ver que Jesús fue invitado a una boda, algo interesante, una boda y cómo es y qué sería y cómo se sentiría el novio y la novia, ¿no? De ver que Jesús iba a estar presente en la boda. Y vamos a ver y vamos a comenzar a leer el versículo 1 al 5, pero vamos a ver cómo es de que Jesús responde a la solicitud de su madre en una forma educadamente. Y vamos a ver de qué se trata, claro, acerca de esto. Y vamos a comenzar a leer, estamos ahí en Juan, ¿verdad? Y dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, o sea, María, ¿verdad? Y dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Imagínense cuántos, ¿no? 12, 13, 14 invitados ahí. Jesús y sus discípulos. Ahora, fíjate, observa el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ahora, es algo importante e interesante acerca de María y de Jesús. Observa aquí cuando el versículo 2 que dice, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, esta es la primera de muchas historias que sugieren que Jesús siempre era que bienvenido, ¿verdad? ¿A quiénes invitas a tu boda? Pues a todos los que te caen bien, ¿verdad? A tus invitados especiales. Nota aquí que Jesús fue una persona que era siempre bienvenida y entre los que también les gustaba pasarla bien. Ahora, en este caso, Jesús no arruinaba, esos buenos ratos, ¿verdad? Y a veces te pones a pensar acerca de Jesús, ¿cómo se comportaría en una boda? Y más en aquellos entonces, y aún así en las tradiciones judías. Ahora, vemos aquí en esta historia, en la boda, dice que había un problema. Faltaba ¿qué? El vino. Faltaba el vino en la boda. Ahora, esto era un grandísimo problema en aquellos entonces, ¿verdad? Creo que también para hoy. Iba a ser un gran problema, ¿verdad? Pero en aquellos entonces era muy, muy grande el problema. Fallar en proveer adecuadamente para los invitados involucraría que desgracia social. Y creo que siempre en una boda pasan cosas, ¿verdad? Que el novio o la novia no llegan, o que la comida llega tarde, o cosas que siempre uno suele a pasar, ¿no? Y algo interesante también cuando yo me casé, la comida como que estábamos exactitos, ¿verdad? Apenas y pudimos proveer para 400 personas. Pero vemos aquí que hay una falta de vino. Y eso era muy importante. Ahora, en las unidades,
bueno, quiero decir, en las tan unidas comunidades del tiempo de Jesús, tal error nunca sería olvidado. El faltar en aquellos entonces, en los tiempos bíblicos, el vino, se dice que eso perseguiría a la pareja, siempre, de recién casados y también toda su vida. Imagínate, ¿verdad? A veces te acuerdas, híjoles, te acuerdas que la limusina no llegó, ¿no? Y tuvimos que pasar por eso. Y todavía recuerdas, ¿no? Pero en aquellos entonces todavía la gente ya siendo casada se acordaban, oh sí, la boda donde se les hizo falta el vino, ¿no? Por falta de quizás considerar cuánta gente había o lo que sea. Pero adicionalmente el vino era un símbolo rabínico de alegría. Eso es lo que simboliza el vino, el gozo. Por lo tanto, quedarse sin vino casi sería el equivalente, fíjate, escucha esto, el equivalente a admitir que ni los invitados, ni la novia y el novio eran felices. Imagínense, que era tan significativo, ¿no? Y bueno, claro, en nuestros casos a veces, bueno, ya no hay tanto simbolismo quizás, ¿no? En que, por ejemplo, si falta el vino, no, bueno, eso no quiere decir que porque no es una boda que realmente se quieren, ¿no? Pero en aquellos entonces simbolizaba eso, o sea que la gente pensaba, bueno, pues es que no están felices, no está realmente feliz la familia en el hecho de casarse. Era ese tal grado de problema. Ahora, nota aquí que ¿quién dice que no tienen vino? María, ¿no? María nota que hay escasez de vino. Ahora, se dice que quizás María fue la anfitriona de esa boda. Se dice que ella fue la que organizó la boda, ¿no? En aquellos entonces, en lo que es los judíos, se dice que cuando se elaboraba una boda, ya sea la tía tenía que hacer eso, ¿no? La anfitriona. Y creo que María estaba encargada, se puede pensar de esta manera, de este matrimonio. Aún así se dice que esta boda se presume que era la boda de, ¿saben quién? De Juan, siendo que era su sobrino, ¿verdad? No se sabe, es solamente una especulación, pero podría ser. Y claro, María estaba preocupada porque ella tenía que proveer del vino. Pero fíjate que María se dirigió ¿a quién? A su hijo en busca de ayuda. Sin embargo, según la siguiente respuesta de Jesús, podría ser de que María estaba interesada en algo más. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué es que María fue con Jesús? La pregunta sería, ¿podría haber estado buscando una restauración de su reputación? Y pónganse a pensar. ¿Se acuerdan cuando ella tuvo a Jesús? Bueno, mucho más antes, que decía que era concebido del Espíritu Santo. No le creía, ¿verdad? Imagínense. Era algo que era fuera de lo normal. Y se observa como una mujer joven de unos quizás 14, 15 años de edad, María había quedado que milagrosamente embarazada porque por el Espíritu de Dios. Sí, fue muy favorecida por Dios y bendecida entre las mujeres, pero también debe haberse convertido, ¿saben en qué? En un objeto de especulaciones y calumnias. ¿No piensan? Imagínense la gente que escuchara de María y dice, María está loca, ¿cómo puede ser tal cosa, ¿no? De estar embarazada por el Espíritu de Dios? Entonces, defendiendo su propia justicia, aún así, vemos en Juan 8:41 que los fariseos declararon con suficiencia a Jesús cuando dice así, no nacemos de la fornicación. Eso es lo que estaba dando los fariseos diciéndole a Jesús. Y más adelante vamos a ver eso. Eso es solamente un ejemplo. Y lo que implica que él había sido. Ahora, durante 30 años, imagínense, ya habían pasado 30 años y María había vivido sabiendo que su personaje había sido injustamente difamado. No es posible que en este punto ella mirara a su hijo no solo por vino, sino porque vindicación.
y si podría decir por una venganza, ¿verdad? Pensando que si la gente solo pudiera ver quién era Jesús en realidad, tal vez al final verían también la verdad sobre ella, ¿te vieron? Es como para demostrarles, vieron eso es lo que se pretendía hacer. Y ella estaba tratando de hacer eso, quizás, cuando ella se acercó a Jesús diciendo, ¿sabes qué, Jesús? No hay vino, haz algo al respecto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque fíjate cómo le contesta en el versículo 4 Jesús. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Verdad? Suena un poco duro, ¿no? Dices, ay, pues Jesús, tranquilo, ¿no? Como que se sentía alterado, pero no, no es así. Jesús se refiere a su madre con un término de respeto. Nota que dice mujer, no dice madre. No la llama madre. Jesús quería hacer énfasis en que ahora tenía una relación diferente con ella. ¿Notaste? Y quizás esa respuesta es lo que pensamos, que María estaba tratando de hacer algo de esa manera. Ahora nota en el versículo 5 cuando dice, haced todo lo que os dijere. Ahora las palabras registradas de María son pocas. Nota eso, cuando tú vas a través de la Biblia, las palabras de María son muy pocas. Sin embargo, es bueno prestar atención a sus palabras que son registradas, porque consistentemente que glorifican a Jesús. Es importante eso. No a la misma María. Si tan solo siguiéramos la dirección de María, cuando dice, haced todo lo que os dijere. Y está claro, está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Y es interesante eso. Ahora, vamos a ver del versículo 6 al 2. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Ahora, vamos a ver de este versículo 6 al 2, cuando el agua es convertida en vino. Y dice así, vamos a comenzar a leer el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les digo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos que creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora, observa el versículo 6, cuando dice que habían ¿cuántas tinajas? 6 tinajas de piedra para agua. Y aquí observamos que Jesús inició este milagro utilizando lo que estaba a la mano. Es bien importante notar eso. Él utilizó lo que estaba a la mano. Ahora podemos pensar, bueno, pudo él haber provisto de vino de muchas maneras, pero ¿sabes qué? Notamos aquí y observamos que empezó con lo que había ahí. Y es bien importante notar esto. Ahora más adelante dice, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Y por qué Juan aquí lo menciona? Bueno, las tinajas están conectadas con el sistema de la ley, porque eran utilizadas en la purificación ceremonial. Ahora, más adelante vamos a entender por qué 6 tinajas en la ley y por qué Dios ahora dice también 6 tinajas. Tiene un significado. Ahora, nota esto también, cuando dice en el versículo 7, al último, dice que tenían que llenar estas tinajas ¿de qué? De agua. Ahora, vamos a observar el punto de vista de en cuanto a los siervos. Los siervos bajo la dirección de Jesús. Estaban en un lugar único de bendición para este milagro. Los siervos estaban haciendo lo que Jesús les decía, ¿verdad?
Y creo que nosotros entendemos esto, que Jesús quería que la cooperación del hombre en este milagro. Él podía haber llenado las vasijas él mismo o haber creado el líquido en las tinajas en la misma facilidad, ¿verdad? Él pudo haber dicho, bueno, vayan a esas tinajas y ya ahí ustedes van a encontrar vino. ¿Por qué tuvo que hacer todo ese proceso? A veces no tenemos que observar eso, ¿no? ¿Por qué los siervos están haciendo? ¿Por qué todo este trabajo? Y creo que Dios quiere también esa cooperación del hombre. Y vamos a observar para qué. Pero ¿sabes qué? Él sabía que si los criados participaban en esta obra, también tendrían parte en la bendición. Y creo que es importante entender esto. Ahora, no malentendamos. Hay gente ahora que cuando uno hace milagros, todos se enfocan en la persona, ¿verdad? Y ya no en Jesús. Es decir, ¿y qué pasó con Jesús, verdad? Y ya todos alaban al pastor, al ministro. Bueno, eso no es lo que Dios quiere de este milagro. Pero Dios quiere que también sean bendecidos en alguna forma. Ahora, nota aquí que si los criados no hicieron el milagro, sus esfuerzos por sí solos eran totalmente insuficientes, ¿verdad? Pero debido a que a su obediencia a Jesús también fueron parte de la alegría del milagro. Noten así, y piensen, si realmente tú fueras el siervo y estuvieras haciendo eso, wow, ¿no? Que te asombrarías y dices, wow, ¿cómo es que Dios hace esto, no? Y vemos la grandeza ahí de Dios. Y ellos obedecieron sin cuestionar. Se dice que ellos llenaron hasta arriba, o sea, hasta el tope, como dicen por ahí, ¿no? Y esto significa que el milagro sería realizado en la mayor medida posible. Si ellos eran flojos y solamente llenaban las tinajas hasta la mitad, hubiera habido solo que la mitad del vino, ¿verdad? Eso es obvio. Ahora, nota aquí que dice, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Esto requirió que fe de parte de los criados. Imagínense si realmente se hubiera llevado ese líquido al maestresala y se le hubieran llevado a probar, ¿verdad? Y no pensando que a lo mejor iba a ser vino o agua. Sin embargo, ellos por fe obedecieron la palabra de Jesús. Llevadlo al maestresala. Nota el versículo 10, cuando dice, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, cuando Jesús hizo vino, fue buen vino. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el buen vino? ¿Verdad? Ahora, esto no significa que tenían el vino en aquellos entonces, el contenido de alcohol no era muy alto como ahora. Versículo 11, observa que dice, este principio de señales hizo Jesús, ¿en dónde? En Caná de Galilea. Este principio de señales, aquí como dice Juan, es un milagro de conversión. Y creo que tenemos que entender esa palabra. Conversión de las antiguas formas de la ley, que nosotros observamos ceremonia y purificación a la nueva vida en Jesús. Creo que todos entendemos la palabra conversión, ¿verdad? Ahora creo que debemos de entender algo. El agua se convirtió en ¿qué? En vino. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hizo milagros Jesús? Y observamos que lo hizo de muchas maneras diferentes. Aquí Jesús no dijo una palabra con un abrir y cerrar de ojos, simplemente ejerció su voluntad y el milagro fue hecho. Ahora me gustaría que escucharas esto acerca de también unas historias. Moisés transformó el agua en ¿qué? ¿Se acuerdan? En sangre. En sangre. Mostrando que la ley resultaba en muerte. Y tú lo vas a encontrar en Éxodo 7, 17 al 21. Pero el primer milagro de Jesús
convirtió el agua en vino. Es por eso que dijo desde el principio de los versículos acerca de los judíos, conforme al rito de la purificación de los judíos, ¿no? En aquellos entonces. Y claro, todo esto se está refiriendo a lo que es el Antiguo Testamento. Pero notamos aquí que Moisés transformó el agua en sangre, que era muerte. Pero ahora fíjate, Jesús convirtió el agua en ¿qué? En vino. Y eso muestra que gozo de una nueva obra. Ahora, esto representa lo que Juan dijo en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Es por eso que vemos esta historia de esta manera. Y si tú quieres ver ese versículo, Juan 1:17, eso es lo que entendemos mejor aquí en esta historia. Ahora, podríamos decir que el agua es como una relación con Dios en el antiguo pacto. ¿Se acuerdan? Usaban el agua en las muchas historias. Y eso era el antiguo pacto. Pero ahora fíjate, el vino es como una relación con Dios bajo el nuevo pacto. Y quiero que escuches estas observaciones. El vino fue después del agua. Y el nuevo pacto es después del antiguo pacto, ¿verdad? Ahora, el vino del agua, ¿verdad? Y el nuevo pacto viene del antiguo pacto. El vino era mejor que el agua. Y el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, ¿verdad? Ahora, nota aquí en el versículo 11, en la segunda parte, que dice que manifestó su gloria. Según Juan 2:1, este milagro sucedió, ¿cuándo? En el tercer día. Ahora, es importante ver también cómo es que escribió él esto, y aún así con detalles en el tercer día. Y aquí Juan está haciendo alusión a la idea de que Jesús manifiesta su gloria en el tercer día. Y que sus discípulos creyeron en él cuando vieron que su gloria. Jesús resucitó ¿cuándo? Al tercer día. Ahora más adelante en el versículo 11 dice que sus discípulos creyeron en él. Ahora claro, ya creían antes, pero ahora su fe que se profundizó más, ¿verdad? Y creo que a veces pasa a nosotros. Nosotros creemos en Jesús, pero cuando hay un milagro en nuestra vida, ¿qué pasa? Creemos más, ¿verdad? Aumenta esa fe en nosotros. Y esto es común en nuestras vidas cristianas. Dios hace algo grande en nuestras vidas. Y nosotros una vez más volvemos a creer. Pero ahora vamos a ver, después de esta boda en Caná, ahora vamos a ver algo interesante acerca del templo purificado. Ya vimos la conversión. Y vamos a relacionar lo que es la conversión y la purificación, cómo es que nosotros podemos aplicarla. Pero ahora vamos a ver en la segunda parte del 13 al 25 el templo purificado. La primera historia es una historia bonita, ¿verdad? Ay, qué bonita boda y no hubo vino, pero Dios proveyó vino y un milagro y fue el mejor vino. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasó aquí. El templo purificado. Fíjate, del 13 al 17, Jesús expulsa a los cambiadores de moneda y a los vendedores de los caros sacrificios animales aprobados, entre comillas. Y vamos a comenzar a leer para entender. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora,
De esta porción, observa el versículo 13, comenzando. Dice que él estaba cerca, cerca la Pascua de los judíos. ¿Se acuerdan que ellos celebraban lo que era la Pascua? ¿Se acuerdan de la historia de los israelitas en Egipto? Y cuando fue la muerte del primogénito, y que murieron muchos, pero el pueblo de Israel fue salvo. Vemos aquí que ellos celebraban eso, la Pascua de los judíos. Y en este entonces Jerusalén debió estar llena de miles de visitantes que venían para la Pascua. Nosotros ahora sí, cuando vemos también unas celebraciones, se llenan las iglesias, ¿verdad? Vemos mucha gente. Ahora, había bastante gente. A veces es como ahorita como está la feria de aquí de Costa Mesa, ¿no? Vamos a la iglesia y hasta nuestro estacionamiento está lleno, ¿verdad? Ya me imagino de esta manera en esos entonces, porque era algo grande. Ahora, el templo debió haber estado particularmente lleno y Jesús vio a muchos haciendo ¿qué? Negocios en los patios exteriores del templo. A veces cuando observo esto, nosotros los latinos somos como los judíos también, ¿verdad? Hacemos negocio de todo, ¿verdad? Y vendemos ahí buñuelos y tantas cosas y bueno. Pero, ¿qué clase de negocios? Esa es la gran pregunta. Y creo que quizás había una mezcla, si pudiera decirlo así, indecorosa de transacciones sagradas y profanas, incluso dejando de lado los abusos que sin duda se mezclaban con el tráfico. Ahora, así que en pocas palabras, habían negocios sucios, ¿verdad? Ahora, ¿qué clase de negocios? Bueno, se dice que, y aún así muchos comentaristas dicen que la razón por la que no se aceptaba moneda extranjera en las contribuciones al templo era que llevaban la imagen del emperador y de dioses paganos. Esa era una. Eso era en cuanto a los cambistas. Pero otra también era cuando las personas vendían los animales. Ahora, la pregunta es, ¿para qué usaban los animales? Para los sacrificios, ¿verdad? Ahora, había una tranza ahí, ¿verdad? Hablando chilangamente, ¿verdad? Había una tranza de que esos animales supuestamente eran aprobados por los sacerdotes. Entonces ellos los vendían a una suma un poco más elevada. Y cuando la persona traía su animal, ¿qué hacían? Pues los sacerdotes, no, pues sabes que este no, falla, no es aprobado. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues comprar uno que era aprobado por los sacerdotes. Entonces, vemos aquí que realmente ellos estaban haciendo tranza, ¿no? En cuanto a esos animales. Y entonces Dios se enoja mucho, ¿no? Vemos cómo la gente humildemente y con un corazón sincero trata de venir para hacer un sacrificio. Y más en la iglesia que se viene a encontrar con este tipo de personas. Qué triste es, ¿no? Muy triste. Y a veces cuando leí esto dije, qué triste, ¿no? Porque aún así hoy en día estamos observando que también a veces los ministros están haciendo negocio de todas estas cosas. Una vez estaba observando en un video de una persona que estaba pidiendo dinero y grandes cantidades de dinero. Dijo, wow, qué tremendo está esto, ¿no? Y una persona humildemente vino a dejar el título de un terreno. Y llegó con esta persona y le dio este papel. Y la persona vio el ministro y dijo, no, sabes que esto no es aceptable. No es suficiente. Dijo, caray, pues no es suficiente. Dios mío, ¿qué pasa con esta gente? ¿No? Y pónganse a pensar, ¿no? ¿Cómo es de que gente así, ¿no? Y está tratando de abusar con estas cosas sagradas, ¿no? Y aún así del hecho de poder discernir de lo que es aceptado y lo que no es aceptado, ¿no? Y digo, bueno, es realmente nosotros no lo vemos quizás como así literalmente
con animales, pero estamos observando con cosas materiales, ¿no? Y tratando de negociar, ¿no? Y todos esos abusos de negocios en la iglesia, realmente, si estuviera Jesús hoy en día, estuviera haciendo lo mismo, ¿no? Y volteando las mesas en esos lugares. Pero debemos de tener mucho cuidado en estas cosas. Pero nota aquí que dice que en el versículo 13, la Pascua de los judíos. Y aquí Juan repetidamente se refiere a las fiestas como fiestas de los judíos. Ahora, no quiere decir que Juan no era judío, pero prácticamente lo está escribiendo de esta manera. ¿Por qué? Porque él sabía que más adelante habrían lectores gentiles, ¿verdad? Nosotros también, ¿no? Para poder entender este pasaje. Pero nota aquí el versículo 15 que decía que Jesús estaba haciendo un azote de cuerdas. Ahora, queremos entender realmente cómo Jesús actuó. Cuando Jesús expulsó a los que estaban haciendo negocios fuera de los patios exteriores, no lo hizo como nosotros pensamos en un estallido de ira, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos y leemos esto, si no ponemos atención, pensamos en un Jesús que a lo mejor usó el látigo y empezó a darles a todos, ¿no? Con el látigo, ¿verdad? Y no sé, a veces pensamos de esa manera, ¿no? Pero debemos de tener cuidado. Jesús lo hizo pensando. Lo hizo cuidadosamente. Él se tomó el tiempo para hacer un azote de cuerdas. Pero ¿sabes qué? Pensó cuidadosamente en lo que haría. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en ira, ya no pensamos, ¿verdad? Y a lo que venga, ¿no? Y cuando vemos gente que se está peleando y que tiene ira, esa gente ya no sabe, da todo por el todo, ¿no? Saca la chancla o lo que sea, ¿no? Y se está agarrando y no le importa con qué. Pero Dios no lo hizo de esa manera, Él lo hizo cuidadosamente. Y se dice que algunos comentaristas están confiados en que Jesús, escucha esto, usó el azote de cuerdas solo sobre los animales, y otros están confiados en lo que lo usó tanto en hombres como en animales. Sin embargo, el sentido es más bien una muestra de la autoridad de Jesús más que la violencia. Yo pienso que, en mi propia opinión, que Jesús fue más en cuanto a las cosas materiales. Yo pienso que no fue contra el hombre o contra el animal, ese es mi punto de vista. Y ese azote de cuerdas fue usado adecuadamente, ¿verdad? No para usar la violencia a una persona, porque imagínense, si le hubiera usado la violencia, pues todos se lo hubieran echado encima, ¿no? Y cosas así. Pero creo que cuando tú quieres demostrar tu enojo, hay maneras de hacerlo. Y claro, no usando la violencia. Simplemente el enojo te portas de una manera, pero estás sabiendo lo que estás haciendo. Y estás demostrando solamente tu autoridad, ¿verdad? Cuando yo saco el cinturón de mi pantalón y mis hijos dicen, caray, pues esto ya está un poco más drástico, ¿verdad? Entonces, yo no les doy a donde lleguen los trancazos, no. ¿Por qué? Porque puedo lastimar a mis hijos, ¿verdad? Sino que realmente considero, y a veces ya sacando el cinturón como que ya se aplacaron totalmente. Dije, no, pues ahí estuvo, me rindo, ¿no? Saca la bandera. Pero entonces vemos ahí quizás de la manera en que Jesús actuó. Ahora nota aquí que en el versículo 15 más adelante que dice que echó fuera del templo a quienes, a todos. Y las monedas de los cambistas y las volcó y las mesas también. O sea, vemos ahí, pensamos, nos imaginamos cómo es de que sucedió estas cosas, ¿verdad? Ahora, versículo 17 dice que el celo de tu casa me consume. Y aquí los discípulos recordaron esta línea de lo que está en Salmo 69. Ellos no tenían claro la Biblia completa, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar en Salmo 69, versículo 9,
esta frase que dice, el celo de tu casa me consume. Y en tu casa puedes indagar un poco más. Y ellos es lo que hicieron, conectaron este pasaje y entonces podían entender realmente a Jesús. Jesús tenía por la pureza de la casa de Dios y la adoración que ahí se practicaba ese celo. Ahora, algo interesante es que Juan inició con un milagro de conversión, ¿verdad? Convirtió el agua ¿en qué? En vino. Luego mostró a Jesús realizando un acto de purificación. La limpieza ¿de qué? Del templo. Esta es siempre la manera en que Jesús obra en su gente. ¿Cómo? Primero, una conversión. Y luego una ¿qué? Purificación. Cuando tú llegaste a Jesús, tú sufriste una ¿qué? Conversión. Eso es la boda, ¿verdad? Tú llegas a Jesús, pero no queda ahí todo. Sigue la historia. Ahora es un proceso de ¿qué? De purificación. Y sabes que lamentablemente muchos nos quedamos en la boda. Pero debe de haber también una purificación. Es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere esa purificación. Y es bien importante. Y a veces nosotros, cuando nos quedamos en esa conversión, a veces dice, Señor, ¿qué pasa? Esto no es parte de mí. Y no has escuchado que a veces gente dice, el cristianismo no es para mí, ¿verdad? Porque no funcionó, ¿verdad? No, no es de que no funcionó, es que te quedaste en la conversión. Pero te faltó ese proceso de ¿qué? De purificación. Eso es lo que te hace falta. Y es importante nosotros notar este capítulo 2, una gran historia para entender nuestra vida como cristianos, dónde estamos. Ahora, versículo 18 al 22, vamos a entenderlo más. Jesús habla de un nuevo templo y su destino. Nota el versículo 18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús había dicho. Ahora, nota aquí los judíos estaban pues enojados, ¿verdad? De la acción que Jesús hizo. Es por eso que dices, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ahora, esto no era necesariamente una pregunta mala. Cualquiera que expulsara a los comerciantes de los patios del templo afirmaba tener la autoridad para hacerlo. Los judíos querían saber si Jesús realmente tenía esta autoridad, ¿verdad? Prácticamente los judíos estaban en su derecho. Pero el problema aquí, que nosotros observamos en esta pregunta, es que demandaban una señal de Jesús. ¿Para qué? Para probarlo, ¿verdad? Porque eso siempre lo querían hacer, probarlo a Jesús. Pero fíjate el versículo 19 cómo contesta. Destruir este templo y en 3 días, ¿qué? Dice, lo levantaré. Jesús habló aquí del templo ¿de qué? De su cuerpo. Y Jesús sabía que estos líderes religiosos intentarían que destruir su cuerpo, pero también sabían que no tendrían éxito. Y irónicamente, claro, ellos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Ahora, escucha esto, en el juicio de Jesús, uno de los cargos presentados en su contra fue que dijo que destruiría el templo. Le pusieron ese cargo.
Y tú lo puedes ver en Mateo 26, 60, 61 y Marcos 14, 57 al 59. Cuando murió en la cruz, los que se burlaban le recordaban a Jesús de lo que parecía ser una promesa imposible. Y tú lo puedes ver en Mateo 27, 40 y Marcos 15, 29. Imagínate, ese es el cargo que se les puso en su contra. Ahora nota aquí también una observación, dice destruir este templo. Y Jesús no estaba en contra del templo, no hay que malentender eso, pero ciertamente veía más allá de él, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que le dijo a la mujer samaritana? Que vendría un día donde las personas ya no adorarían en el templo, en Samaria ni en Jerusalén, sino que adorarían a Dios en qué, en espíritu y en verdad. O sea, es algo que realmente ellos no podían entender. Y también observamos que el cuerpo de Jesús sigue siendo un templo, como lo notamos en Efesios 2, 19 al 22, y también 1 de Pedro 2, 5, que esto conecta la idea de la iglesia. Y metafóricamente es llamada el cuerpo de Cristo, con un templo construido sobre y por Cristo Jesús, Notamos aquí que dice que en 3 días lo levantaré. Aquí estamos viendo que Jesús confiadamente afirmó tener el poder para levantarse a sí mismo ¿de qué? De los muertos. Eso era. Y repitió su afirmación en Juan 10, 18. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, es interesante señalar que el Nuevo Testamento también afirma que Dios el Padre, escucha esto, vamos a ver la Trinidad aquí. Dios el Padre levantó a Jesús de los muertos. Y puedes ver Romanos 6:4 y Gálatas 1:1. Y también que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos, como dice Romanos 1:8 y 8:11. El Padre y el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. La resurrección de Jesús fue obra de cada una de las personas de la Trinidad, cada una trabajando juntas. Así es que a veces se pregunta, bueno, ¿dónde está la Trinidad? Bueno, vamos a ver esos versículos. Y en el 22 dice que sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. Fue solo después de su muerte y resurrección que sus discípulos entendieron y creyeron tanto las Escrituras como las promesas específicas de Jesús. La escritura que creyeron fue principalmente el Salmo 16:10, la promesa de que el Santo de Dios no permanecería en la tumba. Nota ahí que en Salmos aún así vemos acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Salmo 16:10. Y por último, la sección, Jesús no se fiaba de los muchos que creían. Vemos todas estas historias y vemos que Jesús estaba rodeado de ¿qué? De multitudes, ¿verdad? Pero dice que no se fiaba de los muchos que creían. Fíjate lo que dice el 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a quién, a todos. Y pónganse a pensar, había mucha gente ahí, pero él no se fiaba de ellos. Versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea que prácticamente los conocía, ¿verdad? Y no se fiaba del hombre. Jesús sabía que esta era una fe muy pobre y superficial. No estaba basada en nada más que admiración de lo espectacular. Imagínense, viendo ese milagro y tantas cosas, pero prácticamente eso no le daba
de pensar a él, oh, ya me están creyendo, ¿no? Por el hecho de que yo haya hecho estas cosas, ¿verdad? Y como dice aquí, él no se fiaba. Escucha esta frase, lo que dice un tal Morgan. Si creer no es nada más que una admiración por lo espectacular, creará aplausos entre las multitudes, pero el Hijo de Dios no puede fiarse de este tipo de fe. Y a veces vemos, ¿verdad?, que mucha gente está admirada y ¡wow! Noche de sanidad y milagros y mucha gente, ¡wow!, todos aplaudiendo y tanta bulla que vemos en las redes sociales, ¿verdad? Pero a veces me pregunto y digo, bueno, si estuviera Jesús aquí, ¿qué pensaría de estas actividades, verdad? Pienso que él no se fiaba de las personas, porque él conocía realmente a cada uno de ellos, ¿no? Qué interesante sería. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había en el hombre. Sabiendo lo que había y sigue habiendo en la humanidad. Jesús, ¿saben qué? Sigue amando. Él conocía y conoce lo peor y aún así ve la imagen de Dios, incluso sobre cada hombre y mujer caído. Y eso es algo hermoso. Él no se fía, pero ¿sabes qué? Él nos ama. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Padre, qué hermoso es de saber, Padre, y de escuchar la historia de que fuiste invitado a una boda especial. Y lo más especial de esa boda fuiste tú, Señor. De que se pudo haber un milagro, Señor. Y Padre, de la misma manera, Señor, en nuestras vidas. Padre, esa conversión de agua a vino, de la misma manera en nuestras vidas, Señor, que de esa agua, Señor, que hubo una vez, un tiempo en nuestras vidas, ahora, Padre, que es vino, Señor, un símbolo de gozo, de saber, Señor, que tú nos has transformado, Señor, y ahora estamos en ti, somos parte de la familia. Pero, Padre, la historia continúa en nuestras vidas y queremos aún así, Señor, pasar ese proceso de purificación, Señor, y es a través de ti, Señor. Padre, ayúdanos a mantenernos, Señor, como cristianos. Y Padre, no de traer, Señor, negocios que no son tuyos, sino que realmente podamos nosotros traer buenos sacrificios a ti, Señor. De un corazón sincero, Señor. Y gracias te damos por este tiempo, Señor. Sé con cada una de las familias que están aquí, Padre, y si hay alguien, Señor, que se ha sentido quizás lejos de ti, Señor, y difícil de poder entender qué es lo que pasa, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a poder adentrarnos más a través de este libro de Juan, Señor, y poder entender dónde estamos y qué tenemos que hacer también, Señor. Gracias por estas historias, Señor, y gracias porque sabemos que tú nos amas a pesar de que nos conoces, a pesar de lo malo que somos, Señor. Padre, sabemos que tú nos amas aún así. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.